poner a grabar. Gracias, Katica. Entonces... Perdón, Fabián, creo que iba a decir algo, Fabián. Sí. No. Estaba organizándome aquí con toda la batería. Entonces sí, lo que vimos hasta la lección anterior, que es esta misma que vamos a estar terminando hoy en la lección 12, fue eso, ¿no? La oposición externa del concilio y cómo los apóstoles reaccionaron a ello, cómo apareció el consejo de Gamaliel, que hasta el día de hoy nos hace como un eco de que ese consejo fue sabio y es vivido por nosotros. Entonces voy a compartir en las pantallas para que ustedes tengan allí. Hoy vamos a estar entonces concentrándonos, porque en la clase anterior nos concentramos en la oposición del concilio. Oposición del concilio, y hoy vamos a estar concentrándonos en las viudas griegas. ¿Qué les parece si leemos del versículo 1 al 7? Y si alguien de pronto ahí en la escritura me colabora leyéndolo. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. Leemos Hechos 6, 1 al 7. Ok. Primero. Dice así. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Okay. Gracias, Fredis. ¿Cuál era el problema, entonces, en este pasaje? ¿Cuál era como tal el problema? ¿Quién se anima? El problema era que se estaban descuidando las viudas de los griegos. Ok. Había un descuido como en el repartimiento de comida sí, de lo que estaban llevando las otras personas para que todos tuvieran igual, ¿cierto? Decía que se estaba descuidando. Ok. Gracias, mi hermano Víctor. Esa es la respuesta. Básicamente, si usted mira el versículo 1, había murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Por qué? Bueno, porque sus viudas no eran atendidas en la distribución diaria. Es una problemática interna, algo que está aconteciendo internamente en la iglesia. Miren que no es un problema externo o un ataque externo, pero es algo que se levanta entre las mismas personas que estaban profesando la fe hacia Jesús. Murmuración de los griegos contra los hebreos
porque sus viudas no eran atendidas en la distribución diaria. Ahora, aquí hay algo interesante y es, ¿a qué se debía? Y es una pregunta buena que nos podemos hacer, es ¿a qué se debía este problema? ¿A qué se debía el hecho que ellas estuvieran siendo desatendidas? Hermano, era por el crecimiento de las personas que Dios había añadido ya a la iglesia, ¿cierto? La iglesia crecía. Ok, muy interesante. Podríamos decir que empezó a haber una sobrecarga en los apóstoles, ¿no? Por el mismo crecimiento que se dio. Muy probablemente si pasara algo así en la iglesia local actual, muy probablemente se empiecen a despertar de ese tipo de problemas, porque empieza a haber tanta gente que empieza a haber desatención hacia X o Y circunstancia o situación, ¿no? Pero hay algo muy interesante acá, si de pronto ustedes, Camilín, dale. Veo también el juzgamiento frente a no hacer algo. Es que no, o en este caso los apóstoles no están distribuyendo bien, no están cumpliendo con la ley, porque era la ley era atender a las viudas y el simplemente señalar, o sea, empezar la murmuración y a señalar sin actuar, porque pues si los estamos viendo que están ocupados predicando el evangelio y haciendo lo que estaban haciendo, pues... Interesante eso, ¿no? Miren que la iglesia siempre va a estar acompañada de murmuración. Casi siempre va a haber personas que hablan acerca de que no se hace, de que sí se hace, de por qué no se hace o se debería hacer así. Y hasta cierto punto no está mal, ¿no? Diríamos que cuando se toman de pronto cartas en el asunto y la persona tiene más una actitud de construir, pues no está mal, porque igual la idea es que la iglesia crezca. Hay un punto aquí bien interesante con respecto a todo el contexto que hemos visto de Hechos, y es que había una tensión entre culturas. La tensión entre culturas, se lo puedo apuntar usted allí en su hojita de notas, ahí está. Y es que si ustedes leen, de pronto alguien que tenga la nueva traducción viviente y si nos colaborara leyendo el versículo 1. Si alguien la tiene, si no me dicen yo voy, que creo que mi Biblia la tengo allí. La nueva traducción viviente. Ander, yo la tengo. Dale, Avita, dale. Dice, al multiplicarse los creyentes, rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Ajá, gracias, Avita. Miren lo interesante, ¿no? Está habiendo una tensión entre culturas. Esta versión nos dice que los que hablaban griego se enojaron con los que hablaban hebreo. Recuerden que Hechos es un libro de transición, es un libro de movimientos y de salir del pensamiento que la cultura judía o los judíos eran los que tenían solo el evangelio, a empezar a salir de Jerusalén hacia Roma, que es lo que hemos visto en el contexto general. Entonces, la distinción principal entre los dos grupos probablemente se dice que fuera lingüística. Entonces dice que los helenistas eran judíos cuyo idioma habitual era el griego y que asistían a sinagogas grecoparlantes. Muy probablemente eso era lo que pasaba. Pero los hebreos hablaban arameo y ellos muy probablemente asistían a servicios o a las sinagogas donde se encontraban con personas que hablaran arameo, que era la lengua de ellos.
Entonces se da en cierto modo un malentendido o una queja debido a una tensión entre los griegos contra los hebreos. Esos son datos importantes porque nos hablan mucho del contexto de lo que es el libro de Hechos. Y claro, como ustedes también lo expresaban, había una sobrecarga de los apóstoles. Eso lo pueden poner ustedes allí en sus notas, sobrecarga de los apóstoles. Si ustedes miran el versículo 1, dice que el crecimiento en el número de los discípulos, ¿no? Aumentó. Y entonces empezó a haber mucho más trabajo para ellos, ¿no? Ander, no sé si de pronto hay como un paralelo de circunstancia, pues en algún sentido lo que pasó con Moisés. Recuerda que Moisés también estaba cargado, ¿cierto? Pues muy parecido en algún sentido, ¿no? Y Dios pues usó a un hombre como el suegro Jetro para poder también preparar hombres, ¿no? Y creo que eso nos enseña un principio, que es lo que vemos también acá. Claro. Inclusive miren que esto está cuando estaba comenzando en cierto modo la iglesia primitiva, entonces se nos empieza a dar una idea de lo que se debe hacer. No está bien que una persona sea el todero de una iglesia o de un ministerio, porque pasa mucho con un ministerio y nos cargamos con todo. Y finalmente es bueno empezar a delegar. Delegar es muy duro, más cuando uno tiene el control y soltar es bien complicado, pero lo que la Biblia enseña es lo que hay que hacer, ¿no? Delegar, dar a otros la oportunidad. Los apóstoles habían estado encargados de la distribución a los necesitados, pero eran poquitos, ¿no? O era fácil, era quizás controlable para ellos, pero llegó un momento donde con el crecimiento entonces ya no se les daba el tiempo para abarcar la cantidad de gente que había. Ante esto, se busca entonces una solución y eso lo van a encontrar ustedes en el versículo 2 al 6. Ahí va a aparecer la solución a esto. Si voy muy rápido me dicen, porque yo sé que algunos están llenando las notas. La solución a esto entonces sería, versículo 2 al 6, los apóstoles vuelven a sus prioridades. Es como, no. Primero, la solución para este problema es que nosotros continuemos haciendo la función o no descuidemos la prioridad que se nos ha sido delegada a nosotros. Que es muy fácil que un líder de una iglesia caiga en hacer de pronto lo que puede estar haciendo otro hermano, ¿no? Porque quizás su función es más de estar en oración y de enseñar la palabra, por ejemplo. Entonces los apóstoles dicen, bueno, no, es necesario volver a nuestras prioridades. Y dicen, no es justo dejar la palabra de Dios y la oración para servir a las mesas. No lo vemos, ellos lo sopesan y dicen, no vemos que sea lo mejor. Y es aquí entonces donde podríamos pensar que una de las estrategias del enemigo, ¿saben cuál es? Es distraernos de nuestras prioridades. Estos días me ha tenido muy pensativo esta palabra de distracción. La estoy tratando de marcar acá. Pero esta palabra distracción es una de las herramientas que más usa Satanás. Y es distraernos
de las prioridades. Por eso existen, en cierto modo, los medios de las redes sociales, y Satanás usa muchas cosas así para distraernos del propósito específico para el que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Entonces, eso es una de las estrategias que usa Satanás: distracción de nuestras prioridades. El próximo ataque, entonces, del diablo, recuerden que veníamos de una oposición externa. Él levanta gente que empieza a decir, no, metámoslos a la cárcel, los meten en la cárcel, los amenazan, los azotan, y entonces Satanás tratando de refrenar esto del cristianismo, amenazando a los cristianos para que no pase, pero él empieza a ver que eso no tiene y no surge ningún efecto. No sé si no les parece eso genial, pero eso no le surge ningún efecto, pero entonces empieza a atacar, a generar problemas internos. Entonces el próximo ataque del diablo fue el más astuto de todos. Dice este comentario, dice, habiendo fallado en vencer a la iglesia con persecución y corrupción, él ahora trató de utilizar la distracción y problemas internos entre la iglesia. Eso es una regla que usted va a ver hasta el día de hoy. De pronto los que tienen, los hermanos que llevan muchos años en el evangelio y que han estado en muchas iglesias, eso es una herramienta, pero que Satanás usa, y mire, la usa desde el principio de la iglesia, y es generar problemas internos en la iglesia donde se pierda el norte y el foco. Es la distracción. Hay una aclaración, y es que los apóstoles no pensaron que su ministerio era más importante que servir a las mesas. Eso es muy importante, porque nosotros decimos como que pues entonces los que servían a las mesas no eran importantes, o era de más estatus el dedicarse a la oración y a la palabra, pero ellos solamente querían mantener como su enfoque en lo que Dios finalmente les había llamado a hacer. Es una aclaración importante. Katica o Joan. No, y que ella escuchaba como un comentario sobre este pasaje. Y realmente estas personas que fueron nombradas diáconos, más adelante la Biblia, es decir, no solamente ejercieron esta labor de servir a la mesa, sino que también enseñaban, porque, por ejemplo, ahí está Esteban. El discurso que da Esteban es una enseñanza tremenda a los judíos, y el primer mártir termina siendo un diácono. Entonces, lo que tú decías acerca de que no era una labor menor, o no, realmente eran igual de apasionados como los discípulos en rendición al Señor y a la obra. Yo también quiero decir algo, y es que me parece interesante como ese crecimiento en número que va de la mano con un crecimiento espiritual, porque ahí había un montón de gente, pero ya también había un montón de gente que podía servirle al Señor. Entonces, que esté de la mano ese, no solamente crecer en número por crecer, sino que también haya un crecimiento espiritual. Total. Sí, hermano William. Hay un tema con el asunto también de los apóstoles, y es que muchos ahora toman el apostolado como el que tiene más goodwill dentro de lo que se hace en la iglesia entre los creyentes. Sí. Resulta que la palabra apóstol viene de algo que hacían los romanos con una persona que quería ser soldado. Entonces lo mandaban con una cosa a pasar por el campo de batalla, y tenía que pasar al otro lado. Y si llegaba al otro lado, adquiría el derecho de ser soldado. O sea, en otras palabras, era carne de cañón. Y de hecho, si uno va a lo que hacían los apóstoles de abrir iglesias en lugares difíciles, realmente era lo que hacían. Eran enviados. Gracias, sí, hermano, por el comentario. Inclusive, no hay diferencia en ministerio, y esto es una aclaración bien interesante, lo que sería el versículo 6.1,
Dice, las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Tiene que ver con esa palabra diaconía. Y si ustedes miran, cuando en el versículo 4 dice, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio, que también se refiere a la palabra diaconía, son la misma palabra, no, el servicio como tal, que es en cierto modo lo que traduce esta palabra, diaconía, era lo mismo, lo que iban a hacer los apóstoles, tanto como lo que iban a hacer los diáconos, los que iban a escoger para este servicio. No iba a haber una diferencia en cierto modo en la raíz de la palabra o en la idea de servir en la iglesia. Una iba a ser en obra social, al estar sirviendo a las mesas, al estar pendiente que esas personas tuvieran el sustento necesario, las viudas tuvieran el sustento necesario, al hecho de ellos tener que persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces esto es un dato bien importante y bien necesario. Hay un, ¿cómo se los digo? Hay una especie como y de pronto yo que enseño y los hermanos que enseñan, hay veces la gente cree que porque uno enseña hay como una especie de estatus más alto porque tiene el hecho de enseñar, pero es el mismo ministerio que se ejerce y que debe ejercer toda la iglesia. Es el mismo ministerio que ejerce el hermano que tiene el don de dar o el don de misericordia u otros dones diferentes, ¿no? Es el mismo hecho de servir al Señor. Entonces es una buena aclaración, ¿no? La respuesta, entonces, voy a ver un poquito para que no perdamos la idea. La primera solución que se da al problema es que, bueno, no, ustedes concéntrense en los apóstoles, concéntrense en la palabra y en la oración, no se distraigan, ¿cierto? Pero lo segundo es que la congregación elige 7 varones. La congregación elige 7 varones. Los escoge, ¿no? ¿Cuáles fueron los requisitos para cumplir este ministerio? Si ustedes miran el versículo 3, ahí nos va a decir, dice que sean de buen testimonio. ¿Cómo así que buen testimonio? Que la gente los tenía en una buena estima. O sea, como que no, esa persona no es de buen testimonio, no. Es intachable, es íntegro a nuestros ojos, ¿no? Llenos del Espíritu Santo. Interesante, ¿no? No sé si está pensado en esto, pero ¿usted cómo sabe que una persona está llena del Espíritu Santo? Le alumbra el rostro o no sé, el cabello siempre está como moviéndose y está con las manos así. Era una característica bien interesante que se puso allí y es, ¿no?, que sean personas que estén llenas del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos entonces encargar ese trabajo. Entonces, primero, de buen testimonio; segundo, llenos del Espíritu Santo; tercero, llenos de sabiduría. Estos eran los requisitos para la obra social. Imagínense nomás, personas que tuvieran un buen testimonio, que tuvieran llenura del Espíritu Santo y que fueran llenos de sabiduría. Y aquí hay una pregunta que vale la pena mirar y nos la podemos hacer, y es si nosotros ponemos requisitos iguales para los ministerios en nuestras iglesias.
porque acá se está poniendo requisitos, acá diciendo las personas que van a servir para la obra social tienen que cumplir estos puntos. Esto es importante, no puede ser cualquier persona. Habita. Ander, es que pues yo acá como imaginando, ¿cierto? Sí. Es que no es solamente el hecho, ¿cierto?, de una labor social, porque de alguna otra manera estos hermanos que iban a ser escogidos, pues, bueno, primeramente era un servicio al Señor, pero ellos también iban a tratar y a trabajar con personas. Total. Yo, pues me supongo que no solamente, bueno, entreguémosle el mercadito a la viuda y hasta luego, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué tal que en ese momento haya una necesidad de orar por la hermana, ¿cierto? De escucharle, de una consejería. Eso tuvo que Va haber mucho más pasado. allá de eso. Total. Entonces creo que igual por eso había ese estándar, ¿cierto? Porque ahí habla de espíritu, de ser llenos del Espíritu Santo, de sabiduría en el momento de aconsejar. Entonces es como eso. Gracias, Avita. Es muy interesante eso porque sí o sí, es decir, ir y llevarle a una viuda, por ejemplo, solita, ir y llevarle el alimento, estoy seguro que no fue algo como simplemente ponérsele ahí en la puerta y de lejos decirle, hermana, ahí le dejamos en la puerta, ¿no? Yo sé que había coinonía o comunión, ¿cierto?, con ella. Entonces, por eso también era un trato con personas, no era simplemente hacer obras, labor social o obra social por hacerla. El hecho de que fueran llenos del Espíritu Santo ya iba a haber un impacto mayor. Sí, ¿quién levanta la mano? No, buenas noches, saludos para todos. Hola. Sino que estaba pensando en algo y el modelo de las escrituras definitivamente cuando Dios quiere actuar ahora de maneras maravillosas, ¿no? Y estaba pensando en Moisés, ¿se acuerdan? Cuando el suegro lo ve solo y le dice que necesitaba que le ayudaran, o sea, que había hombres pues que le podían ayudar y ya vemos lo que pasó. Y vamos al Nuevo Testamento y vemos los apóstoles igual y se levantan estos hombres pues de los cuales han hablado. ¿Y a qué voy? O sea, comparar las escrituras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es un modelo que el Señor nos ha dejado definitivamente. ¿Y cuál es el punto? Seguirlo. O sea, podemos entender que definitivamente tanto líderes y aún si lo llevamos a la vida personal del creyente, no somos solos para andar por ahí como que listo ya. Entonces sí es muy importante esos punticos, bro. Maravilloso. Total. Y es bueno que de pronto algunos que el Señor nos ha dado la oportunidad de servir en algunos ministerios o de liderar en algunos ministerios, tener ese tipo de requisitos ahí. En el chat, Ana pone algo interesante, que digamos, tristemente hoy en muchas iglesias miran si tienen voz linda o si tiene gracia, y ese es el que se escoge para X o Y ministerio. Eso es muy interesante, ¿no? O que tenga un talento de hablar en público, entonces dice, no, este es predicador. Pero los requisitos de la escritura eran muy importantes. Usted le iba a preguntar a la esposa de, no sé si Esteban era casado, a la esposa de uno de los que escogieron ahí, ella tenía que dar buen testimonio de su esposo. Y eso ya estamos hablando de la intimidad. El hecho de ser lleno del Espíritu Santo igual y de sabiduría, bro. Que volviendo al tema de la pregunta de ponemos requisitos iguales para ministerios en nuestras iglesias, siento que muchas veces no lo hacemos también como por el miedo a hacernos legalistas, por así decirlo. Y es muy contradictorio porque ahí estamos cayendo en valorar el servicio al Señor, en no tener en la estima que es el servicio al Señor y a su iglesia. Entonces, pues me pone a pensar como
como es cierto, muchas veces como por el miedo a no ser legalistas, estamos en O de herir al hermano, ¿no? eso, ajá, muchas A veces la también persona que quiere. o hacernos jueces, bueno, muchas veces como que con ese tipo de sutiles engaños que nosotros mismos nos podemos hacer, estamos pisoteando es el servicio al Señor y a su iglesia. Entonces, es delicado. Total. Gracias, Katica, hermano William. Hola, hola, buenas noches. Hola. Hola. Hay una cosa que finalmente la iglesia tiene que entender y es que somos un cuerpo. Si lo comparamos con un carro, yo diría que es lo más importante de un carro, las ruedas o el motor. Todo. Ahora, supongamos las ruedas y el motor. ¿Qué hace un motor sin gasolina? O sin aceite. O sea, hay que entender que la iglesia hubo unos dones que eran fundacionales, donde estaban los apóstoles y los profetas, y hay unos consolidantes que son los que se encargan de los maestros, los evangelistas, de ir llevando el evangelio, lo que ya tiene bases. Por eso se dice dice la escritura que sobre la base de los apóstoles, que ahí está fundamentado todo, y de los profetas. Entonces de ahí para arriba hay que construir, y cada cosa que se construye necesita de personal en todas las áreas. O sea, cuando se hace un edificio se necesita quien pinte, se necesita quien ponga las tuberías, quien ponga la energía, quien ponga los vidrios, y eso es necesario para que haya una casa completa. Y finalmente los que viven en la casa. Entonces, la iglesia tiene que entender que así como el cuerpo dice la escritura, que la oreja es necesaria en el cuerpo, como el pie, el dedo, el ojo, todo es necesario cada cosa en la iglesia. Total. Gracias, mi hermano William. No sé si iba a hablar, no sé si escuché la voz de Juan. Sí, yo. Es que ya tienen que poner familia Herrera y García. Entonces, quería compartir es que gracias a Dios eso solo pasaba en la iglesia primitiva, porque hoy en día no se mira con menosprecio otros servicios, aparte del liderazgo, ¿no? Y en nada hemos cambiado. Lo diferente es que somos modernos, pero a veces vemos con menosprecio otras funciones dentro de la iglesia. Total, no, yo no entiendo por qué, cierto, tristemente, pero así pasa, ¿no? Así pasa. No, bro, va a tener que hacer un día de preguntas, mejor dicho, esto está bueno. Bro. Qué pena, como acá somos dos, se ve que levanta mucho la mano, pues que somos dos. Pero diferente. Una sola carne, pero dos cerebros. Ey, ¿cómo así? Yo, pues que son uno. No, bro, es que da como para pensar bastante esto sobre los temas, pues como de iglesia y yo pensaba que qué pasaría por la cabeza de los que no fueron elegidos. ¿Cierto? Porque uno piensa en los que fueron elegidos y mi pregunta es, ¿será que los que no fueron elegidos se sintieron excluidos? ¿Será que los que no fueron elegidos se animaron a ser más espirituales y a buscar un buen testimonio y a ser llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría? ¿O por el contrario se llenaron de quejas y reclamos? Interesante. Entonces, me quedaba con esa pregunta, qué interesante que escogieron a unos y habían otros también cumpliendo estaban tal vez en otra función. Hay un dato curioso que continúa acá, y es que esas personas que escogieron todos tenían nombres griegos, y probablemente algunos, si no todos, fueron elegidos de entre los griegos mismos que habían murmurado. Y es un dato un poco interesante, ¿no? Como que ese grupo de personas estaba murmurando y de allí se escogieron como, listo, entonces háganle. Entonces, como, ay, bueno, entonces hagámoslo, sino que se escogió probablemente entre los mismos griegos, no queriendo decir que ellos fueron los que murmuraron, pero se escogieron desde ahí, porque eran personas que tenían nombres griegos. Obviamente esto no afirma al 100% algo, pero si alguien está criticando, delégale lo que está criticando. Eso lo hacían los líderes, los primeros hermanos que nos dieron el evangelio a nosotros, lo hacían mucho con
con cualquier persona. Ay, hermano, pero vea, no están haciendo, vea que las hermanitas no están poniendo esto. Ah, hermanita, ¿y por qué no le hace usted? Vea, bien pueda, tenga, y vaya y hágale. Y de una lo iban empacando, ¿no? Deje de criticar y hágale, póngase a hacer. De la congregación, entonces, eligieron a 7 varones, eligieron a Esteban y a Felipe. Acá hay un dato importante de cómo Lucas piensa cuando escribe el libro. No pierdan esto de vista. Son detalles importantes. Recuerdan que Esteban aparece aquí en el capítulo 6, pero más adelante va a aparecer en el capítulo 7. Más adelante en el capítulo 8, digamos, es lo mismo con Felipe, que también lo escogen allí, pero también va a aparecer más adelante en el capítulo 8. No sé si me adelanté. Si están conmigo, ¿no? Entonces eligieron a Esteban, ahí de ese grupo eligieron a Esteban y a Felipe. Ahí los introduce Lucas, que es el que está escribiendo, a Esteban y Felipe. Pero más adelante, en el capítulo 7, va a aparecer Esteban, se va a llevar todo el capítulo, y un capítulo de casi 60 versículos dedicado a Esteban. Igual va a pasar con Felipe en el capítulo 8. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay una nota estructural, y es que en varias ocasiones Lucas lo que hace, introducir una persona al principio de su escrito, y más adelante va a desarrollar más sobre esa persona. ¿Qué pasa? Si ustedes llegan y ven a Esteban, y usted ve, un hombre se levantó un tal Esteban y en un sermón, y murió apedreado, ¿no? Pero ya usted llega a Esteban y usted va a tener una idea de que él era un hombre, porque ya Lucas mismo lo introdujo un capítulo anterior, y te dijo algo sobre él, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, que era un hombre lleno de sabiduría. Bueno, y te va a dar una idea sobre eso. Y lo hace mucho, digamos, con Bernabé es otro ejemplo, en el capítulo 4, pero más adelante Bernabé, no sé si lo recuerdan bien, va a acompañar a Pablo en su viaje misionero. Igual, Esteban capítulo 6, luego el capítulo 7, Felipe igual, lo que acabamos de ver. Con Pablo pasa igual, con Pablo lo introduce bien en el capítulo 8, pero ya ahí en adelante empieza a ahondar más con la vida de Pablo. Entonces lo introduce al principio y más adelante desarrolla a la persona, aspectos de la persona o sermones de la persona. Es solo una nota ahí estructural de cómo Lucas escribía. Están conmigo ahí porque ya va a pasar. La tercera solución entonces que se propone, volviendo a lo que estábamos, es que ellos comisionan a los 7 varones. Eso es en el versículo 6, dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Bro, qué pena. Sí. Los apóstoles comisionaron ¿qué? A los 7 varones. Sí, la respuesta anterior. Sí. Dice que los apóstoles comisionaron a los apóstoles. Los apóstoles comisionaron a los 7 varones. Porque recuerden, primero la congregación dice que escogieron entre ellos 7 varones, pero ya luego los apóstoles como tal los comisionan. Confirman de una u otra forma
la decisión de la congregación. Eso fue algo guiado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál vendría a ser el resultado de esto? Recuerden, el primer punto, la solución al problema de este tema de la murmuración o la tensión que había cultural entre los que hablaban griego y los que hablaban arameo, los hebreos. Ante ese problema se da una solución. La primera es que los apóstoles continúen haciendo su labor, luego les dicen, bueno, escojan entre ustedes 7 personas, entonces toda la congregación, bueno, es como, ¿a quiénes? No, pues es tan, y escogen 7 varones, probablemente griegos, y luego los mismos apóstoles confirman esa decisión orando e imponiendo manos como señal de... y quiero poner aquí un poco, ¿qué piensan de este tema de imponer las manos? ¿Creen que ellos se cayeron y de pronto, no sé, empezaron a botar saliva por la boca? ¿O qué piensan de ese tema de imponer manos? Andersito, Señor Hola. lo bendiga. Aquí Mijita, estoy yo. tan bella. Cuéntanos. Anders, en este tema yo creo que es en elegir las personas, en elegir, sí, en hacer la elección como tal. Ok, gracias, Glorita. Bueno, hijo, gracias. Claro, hacía parte de esa escogencia o de escoger a alguien, imponer la mano sobre alguien. ¿Qué más piensan? Aparte de eso, de lo que dice Glorita, también obviamente es orar por ellos, ¿no? Y los líderes de la iglesia, por ejemplo, los apóstoles, perdón, oran por ellos, les impusieron las manos orando. Eso no es raro. Si uno coge un hermano y lo presenta frente a la iglesia, pone sus manos en el hombro y ora por él. Yo no le veo lío a eso, pues es bíblico. Sí, es bíblico. El tema es no salirse de allí pues ya con cosas raras ni nada. Es muy interesante porque a nosotros este tipo de temas como que nos asustan, pero es porque se nos da una imagen que imponer manos normalmente es para tumbar a alguien y se le ponen porque a mí me tocó así vivirlo en una iglesia a la que fui, bueno, y creía a mi hermano también, y ver cómo les ponían las manos pero imponer manos aquí no tiene ningún misterio, como diría nuestro hermano Rogelio Sambo, que hermano, ¿qué significa imponer manos? Pues poner las manos encima, orar por la persona y ya. Es decir, no hay algo que digamos aquí, no, la persona tiene que caerse y botar escupitajos por la boca o blanquear los ojos y convulsionar unas cuantas veces. No, la escritura simplemente siendo ponían las manos sobre ellos y oraban, no tiene ningún misterio eso. Hola, Johncito. Anderson. Dime, Pero hay unas congregaciones que, pues, cuando yo empecé que iba a la cuadrangular, esa era una de las principales cosas que ellos hacían, que imponían las manos y la gente se iba al piso. Y decía, pero esta gente, ¿qué le pasa que toda se va al piso? Y a mí me la ponen y yo no me voy al piso. Entonces yo decía, pero entonces, ¿cuál es la cosa de la imposición de manos aquí? ¿Cuál es el juego? Que uno no entendía. Entonces, mira que aún todavía eso lo hace la gente, pero no sé por qué en estas épocas, ¿no? Sí, gracias hermanita, hay como un malentendimiento y se ha vuelto supersticioso. Aquí alguien Anita pone en los comentarios como la idea de poner manos, pero miren hermano, simplemente cuando usted vaya a orar por alguien, si usted quiere orar por esa persona, abrácelo o ponga sus manos sobre ella y ore. Yo creo que iba a hablar primero Johncito y luego Camilín. Sí, bro, yo iba a decir algo en cuanto al último que acabaste de decir. El ejemplo más cercano para la iglesia, y lo digo con el permiso de todos, fue el día que presentamos a los niños. Sí. El hermano Gerardo
los presentó delante del Señor, pues como nosotros como familia, y Él nos abrazó, y eso hace parte de poner las manos de uno de los líderes o ancianos de la iglesia. Yo creo que muchas veces nosotros le damos más vuelta de lo que definitivamente las escrituras hablan. Sí, es sencillo. Colocar las manos, coloquen las manos, ¿cuál es el problema? Porque le vamos a dar vuelta a algo donde no lo hay. Sencillo. Yo en estos días pongo la mano sobre usted y lo casamos rápido mismo. Amén. Más bien mutearé a John. Camilín. Y como lo hemos visto en el estudio, también viene el trasfondo cultural. Y el trasfondo cultural nos muestra a través de la misma escritura que cuando un padre iba a bendecir a su hijo, ponía sus manos sobre él. O sea, estaba indicando que es que por usted estoy orando y a usted le estoy pasando la bendición. Lo vemos cuando Jacob y Esaú, pero es que usted ya lo bendijo. Sí, yo ya puse las manos sobre él. O sea, simplemente puse las manos es para indicar que estoy haciendo esa acción sobre esa persona. Y obviamente si hablamos de una multitud, voy a empezar a orar por una persona y bueno, pues lo estoy tocando a él, es porque estoy orando por él. Específicamente por él. Así es. ¿Cuál fue el resultado entonces de todo esto? No me quiero avanzar acá. El resultado lo vamos a encontrar en el versículo 7. Dice que crecía la palabra del Señor. Acuérdense, crecimiento. Y el número de los discípulos, no pierdan de vista lo que significa que la iglesia se esté moviendo en el poder del Espíritu Santo. Crecimiento espiritual de las personas que habían, pero también crecimiento numérico. Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Dice que el número de los discípulos se multiplicaba. También muchos de los, eso es muy bonito, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Los sacerdotes eran personas importantes cuando hablamos de los judíos como tal, y el tema de las sinagogas, de la religión judía. Y esas personas importantes estaban convirtiendo al Señor, y eso era clave a la hora del crecimiento del Evangelio. Es como que el Papa, no hasta allá, pero es como que el Papa se convirtiera verdaderamente al Señor, o un principal, o una persona, o alguien importante en la ciudad. Ignoren lo del Papa, ¿cierto? Crecimiento. Entonces, crecimiento va de la mano con una iglesia que se mueve en el Espíritu Santo. Miren, hermanos, no duden de esto. Y oremos para que el Señor como iglesia nos llene de su Espíritu Santo más y más, y que nosotros avancemos más en eso, porque seguro va a haber crecimiento numérico y espiritual de nosotros como sus hijos, ¿cierto? Pero crecimiento espiritual. Que el Señor convierta al Papa y se reúna con nosotros, ¿cierto? Entonces, al dedicarse de nuevo los apóstoles a la palabra, había un crecimiento en la predicación del Evangelio. Si usted, lo más lindo que usted puede hacer es enfocarse en lo que el Señor le ha dado para hacer. Enfóquese en ello. Si usted tiene el don de presidir, si usted tiene el don de misericordia, si usted le gusta enseñar a otros, evangelizar, enfóquese en eso. Y de seguro, si usted lo hace en el poder del Espíritu Santo, va a haber crecimiento. Va a haber crecimiento. Entonces, al dedicarse de nuevo los apóstoles a la palabra, había un crecimiento en la predicación del Evangelio. Hay una observación que podríamos hacer acá. Ustedes creo que tienen que copiar esta porción.
una observación que se podría hacer acá es que el enemigo, queridos, normalmente cuando el espíritu está obrando, el enemigo también está activo. No ignoremos, y la Biblia es muy clara en eso, dice, no ignores las maquinaciones de Satanás, no ignorar los planes, las estrategias. Y hemos aprendido esto, que hay ataques externos, oposición externa, pero también hay oposición interna, también hay problemas internos. El día en que aparezca la oposición externa de una forma más fuerte, más directa, no nos tome por sorpresa, y también cuando hayan problemas internos, que no nos tome por sorpresa. Lucas entonces igualmente resalta que a pesar de que el enemigo está obrando, Dios no detiene su obra. Recuerden, porque es que uno diría, bueno, esto va a sonar muy raro, pero póngase en cierto modo la forma que Satanás observa las cosas, y para él era como, ¿sabe qué? Amenacemos a los que están creyendo en Jesús para que no hablen de Jesús. Amenacémoslos a muerte. Y ahí se va a acabar este cuentico. Y es lo que se genera en un principio. Pero esas amenazas terminan haciendo antes que el evangelio empiece a correr más y a salir de Jerusalén. Y pasa muy similar con la oposición interna. ¿Qué generó esa oposición interna? Bueno, que se le comprometieran más personas y que hubiera una mejor distribución a las viudas de los griegos. Entonces miren que Dios no detiene su obra a pesar del trabajo del enemigo. Y ahí terminamos entonces esta sección. Ahí terminaríamos. Ander, devolverle un segundito, por favor. Claro que sí, claro que sí. Por acá. Bro. No, ya ahí que terminaste, pues como esa parte, mientras explicabas toda esta parte al final, me venía a la mente un ejemplo que pone el hermano Stephen Davey. Creo que es el hermano Stephen Davey, donde él hablaba acerca de cuando empezó a hacer su curso como para ser piloto, y mucho miedo acerca de los vientos para volar un avión. Él decía que para él era muy peligroso que hubieran vientos para volar. Cuando entró a estudiar, se dio cuenta que es necesario que haya ese viento contrario para poder que la nave pueda levantarse. Entonces, antes la nave utiliza la fricción que genera el viento contrario elevarse cada vez más. Y él decía que le impactaba mucho porque básicamente es lo que debe ser nuestra vida como creyentes con las pruebas. Las pruebas debieran de ser la plataforma para nosotros crecer y elevarnos cada vez más, y ponía ese ejemplo. Y con esto yo veía como que cada vez que más fricción le ponían a la iglesia, más se levantaba, es decir, más primero persecución, y esto, otro, hasta que inclusive el intento interno de división, y aún así, mire que más crecimiento trajo. Entonces, qué interesante que podamos ver cada aspecto negativo que pasa en la iglesia, en la congregación, como una oportunidad de crecer, de expandir, ¿cierto? Total. Gracias, bro. Así terminamos con esa sección. La que vamos a ver en un momento sería la lección entonces 13 en sus guías. Ahí tienen la hojita.
Hoy vamos en esta sección es más bien cortica, esperemos que logremos abarcarla en 10, 15 minutos. Permítanme acá. Y es que se nos es necesario hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado aprendiendo para no perder el contexto general, porque si no se nos va la pita. Entonces, ¿recuerdan un poco del bosquejo de Hechos? No sé si lo recuerdan. A mí me hicieron aprender esto, un poco los versículos claves. No sé si alguien puede mirar sus apuntes y de pronto tratar de ir recordando. Yo voy a mostrar el primero, sería el 6-7, ¿no? Acá, en esta primera sección vimos del capítulo 1 y llegamos al capítulo 6, versículo 7. La siguiente sección abarcaría no sé si alguien lo tiene o es como difícil aprender esas referencias, pero iría del 6-7 al 9-31, 9-31 al 12-24, luego del 16-15, perdón, del 12-24 al 16-15, del 16-5, perdón, al 19-20 y finalizaríamos el capítulo 28, versículos 30 y 31. Si recuerdan estamos hablando del bosquejo general del libro de Hechos. Recuerden que estos versículos son como unos puntos de quiebre y ustedes lo van a notar. Si ustedes van y lo leen, son unos puntos de quiebre en el libro que se logran ver claramente. Y esta primera sección, pues ya todos la debemos de saber, ni siquiera les voy a preguntar, pero la ubicación geográfica es Jerusalén. Pero sí me gustaría preguntarles sobre la siguiente sección. Ya empezamos a salir de Jerusalén y ahí en sus apuntes aparece la siguiente sección. Alguien que de pronto pueda decirnos, son tres nombrecitos. Que quedan ahí alrededor. Yo les voy a decir el primero. El primero es Judea. Samaria y Galilea. Y Galilea. Gracias, Lorenita. Entonces, Judea, Galilea y Samaria, ¿no? Y ya saltaríamos de ahí, en esa ubicación geográfica, a la siguiente parte, que es que... Cesarea y Antioquía. Ok, Cesarea y Antioquía, que serían, y aquí lo vamos a poner así, a los gentiles, ¿no? Recuerden que Cesarea era el centro romano que estaba ahí en la zona de cerca de Jerusalén. Aquí sería los gentiles. Después de eso, saltaríamos a Asia Menor. Luego, Europa. Y finalizaríamos el libro en Roma. Allá donde el Papa. Esto no lo pierdan de vista, no pierdan de vista los mapas que vimos en algunas clases, no lo vayan a perder de vista. Empezamos en Jerusalén, ahí empieza algo chiquito por decirlo así, pero empieza a tener un crecimiento hasta llegar a Roma, que era la capital, era por decir así, el Estados Unidos de hoy en día, ¿no? O el Washington, o yo qué sé, una ciudad así bien importante. Hagamos un pequeño repaso de los eventos, de lo que ha acontecido, porque vemos desde el capítulo 1 al 6,
Y usted puede ir ahí a su Biblia y simplemente observar un poquito los títulos y ahí se va a ir dando cuenta. En el capítulo 1 tenemos dos eventos importantes. ¿Qué pasa en el capítulo 1? Si alguien se anima, eso es muy bueno irlo aprendiendo así. La ascensión de Jesús Ok. y la elección de Judas. Ok. La venida del Espíritu Santo. Ok, la venida del Espíritu Santo, recuerden que se da en el capítulo 2. Capítulo 2 se da la venida del Espíritu Santo. Que aquí estaría. Sí. Venida del Espíritu Santo. Bueno, no sé si ya copiaron esa parte. Gracias, mi hermanita. Entonces, recuerden, primer capítulo, cuando ustedes piensen, obviamente yo sé que son 28 capítulos y van a ser muchas cosas, pero qué interesante que inclusive usted piense en Esteban, esas personas sabían panorama general del Antiguo Testamento completo. Pablo mismo, Pedro, y empiezan a citar y hablar de todo el Antiguo Testamento. Y es muy bueno que uno pueda tener esa capacidad, y el Señor nos ha dado capacidad de pronto también a veces tener esos panoramas generales de la Escritura. Y aquí es importante eso, la ascensión del Señor Jesús, luego se reemplaza a Judas, luego la venida del Espíritu Santo, que era lo que nos compartía nuestra hermana Gladys, capítulo 2. Pasa algo más acá y entonces, recuerden, se da un milagro grande y entonces se da un discurso dado por Pedro. Y luego, perdón, se me fue aquí el mouse, se nos da una descripción de lo que empieza a ser la iglesia primitiva, capítulo 2, por ahí el 41, 40 y algo, ya uno empieza a ver que ellos se congregaban, que oraban, que se repartían los bienes los unos a los otros, que estaban unánimes en oración, en partimiento del pan. Ahí se da esa descripción, capítulo 2, versículos al final. Vayan pensando en el capítulo 3. En el capítulo 3 pasa otro milagro. Ya han pasado varios milagros, la ascensión del Señor, luego el hecho que venga el Espíritu Santo con el estruendo que sea, y bueno, y todo eso que lo vimos en clase. Y en el capítulo 3, recuerden, si se quedan atrasados me dicen, se da la curación del cojo. Recuerden, un milagro, y siempre después de un milagro venía un sermón de Pedro explicando un poco sobre ello. Pero entonces aparece la oposición, porque recuerden que ese hombre está parado ahí, entonces toda la gente, los principales del concilio, los mandan a llamar y les dicen, no hablen más de Jesús, y eso pasa en el capítulo 4. Entonces se da la defensa de Pedro y Juan ante el concilio, frente al concilio. Y el capítulo 4 cierra con una oración de la iglesia. Recuerden que la oración es pidiendo, no que sea quitada la persecución, sino más bien que se les sea dado de nuevo, y se nos empiezan a hablar un poco de la vida de la iglesia primitiva, lo que hacía la iglesia. Dice que algunos vendían sus propiedades por voluntad propia, y esto. Y ya saltaríamos al capítulo 5, que sería la mentira de Ananías y Zafira. Y los apóstoles frente al concilio.
¿Sí recuerdan eso, no? Eso ya está más fresquito porque fue y va mucho con el contexto del capítulo 4 al final, la oración y la vida de la iglesia primitiva, porque ahí se nos cuenta de Bernabé que cogió también y vendió una heredad, pero entonces aquí aparece un contraste con dos personas que quisieron dar una apariencia de que eran muy buenos y mentir al Espíritu Santo. Y los apóstoles frente entonces al concilio, es la última, para saltar al capítulo que vimos, el capítulo 6, problema de la distribución a las viudas griegas. Y ahí cerraríamos el resumen. Por favor, lo anterior. Sí, por aquí. Capítulo 5, mentira de Ananías y Zafira, y luego los apóstoles frente al concilio. Ahí ustedes tienen un buen resumen. Yo tengo, que este se lo voy a pasar luego, porque se me hace que no están las notas que les pasé. Tengo todo el contenido de Hechos resumido en una página, como no sé si lo logran ver allí. Todo el contenido de Hechos estaría resumido en una página. Yo se los voy a, sino que este no lo tengo en digital, no sé por qué, pero yo mismo lo voy a copiar, o lo voy a pedir por favor a alguien que me lo copie. Y aquí está todo. La primera sección, ahí está exactamente lo que copiamos, y luego va a aparecer toda la otra sección, y va a ser fácil como de cuando usted lo vea, decir, ah, mire, está distribuido así el libro. De hecho, se le va a quedar súper fácil más como para cuestión de aprendizaje. Voy a volver a poner la diapositiva. Capítulo 5, ahora capítulo 6 sería el problema de la distribución a las viudas griegas, que es lo que acabamos de ver, ¿no? Es el evento cuando se piense en capítulo 6, versículo 1 al 7, diga, por ahí es por donde se da el problema ahí con esto de las viudas, y ya lo que vamos a ver más adelante y será el tema con Esteban. ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Es a introducir la segunda sección. Voy a pasar diapositivas y de pronto voy muy rápido, no les dé pena, me paran. Listo. Problema de la distribución a las viudas griegas. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es la introducción a la sección 2. Recuerden, ya vimos la sección 1, Jerusalén, ahora Judea, Galilea y Samaria. ¿Qué era Judea, Galilea y Samaria? Bueno, eran otros pueblitos más cerca a Jerusalén, los inmediatos, que ahí es donde nos vamos a estar centrando ahora. Un poco una sinopsis de lo que sería entonces el capítulo 6, donde quedamos en el capítulo 6, versículo 7, hasta el capítulo 9, versículo 31. Van a haber tres personas destacadas, pero ¿dónde estamos entonces en el capítulo 6, versículo 7? Jerusalén, ¿cierto? ¿Dónde? Jerusalén. Se puede poner ahí en sus noticas. Y después de 3 capítulos, vamos a estar, ese todavía no tengo acá, pero vamos a estar en Judea, en Samaria y Galilea. Quiero entonces entrar un poco a esta parte de acá, Jerusalén, y entender cómo terminó todo en Jerusalén. Miren, Jerusalén, probablemente en el primer siglo era una ciudad y con sus alrededores de 100.000 habitantes. Más o menos, ¿cuántos creyentes habían? Bueno, 5.000 se dice hombres, no contando las mujeres probablemente, se convirtieron en el primer sermón de Pedro, en esa primera sección.
Y luego, capítulo 5, versículo 14, por allá en el 6.1, 6.7, se nos dice que, digamos, les voy a leer el 5.14. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Dice, gran número de hombres como de mujeres. Entonces, aparece un número exacto que se nos dice 5.000 y luego aparecen varias multitudes. Dice, no, mucha gente creyó, mucha gente. Entonces, aproximadamente de unos 100.000 ya habían creído muchos más de 5.000 hombres, personas. Un número grande, aproximadamente 10.000 podríamos decir. Ya por lo menos en Jerusalén, y eso es interesante, ya por lo menos en Jerusalén se había predicado el evangelio y el tema no era oculto para la gente, como que, ay, esta persona de Jerusalén no sabe que vino un hombre llamado Jesús y murió y resucitó. No, ya se había escuchado del tema. Ese es un dato bien interesante. Aproximadamente unos 10.000 probablemente entre esas multitudes que dicen que creían. Dice, los creyentes no predominaban en la ciudad, pero ella había sido confrontada con el mensaje de Cristo a cada nivel de la sociedad. Miren esto, se les había ya predicado a los sacerdotes, que recuerden que se habían convertido algunos de ellos, a los del mismo Sanedrín, a los helenistas y a los hebreos. Todos habían escuchado la proclamación directa de la resurrección de Cristo. Eso es precioso, ¿no? Y miles habían respondido con fe. Jerusalén estaba listo. No se habían convertido todos, pero sí se había predicado el evangelio de una forma clara a las diversas niveles de la sociedad de Jerusalén. De esos aproximadamente 100.000 habitantes que allí habían. Eso estamos hablando de Jerusalén. Ahora, ¿dónde estamos en el capítulo 9, versículo 31? Les dije ahorita, sería Judea, Galilea y Samaria. Necesitamos pasar de Jerusalén, es cierto, una ciudad pequeña, un grupo de personas pequeñas, en comparación con lo que hay en el mundo, pasar de ahí a sus alrededores, ¿no? A Judea, Galilea, Samaria. ¿Qué era necesario? Bueno, aquí Lucas no incluye la predicación de Pablo en Damasco, que sería el capítulo 9, ¿cierto? El versículo 19 al 20 es como una aclaración que se hace allí. Pero ¿cuál sería entonces este proceso que Dios utilizó para que la iglesia saliera de Jerusalén? Y la palabra la mencionamos ahora y sería, aquí tendríamos a Jerusalén, no vayan a perderse, yo ahí cuando lo hice, lo coloreé. Estaría Jerusalén y tendríamos Judea, Galilea y Samaria. Entonces, ¿cuál sería ese proceso? Para salir desde Jerusalén hacia esos tres lugares que rodearían allí. Katica. Pues de cierta manera el Señor utilizó la persecución para que pudieran salir. Y vemos en
varios versículos en donde dice como que salieron de Jerusalén también huyendo de la persecución y predicaron en otras sinagogas. Claro, gracias, Katica. Y ahí en sus pantallas tienen la respuesta, que es exactamente lo que dijo Katica, y es persecución. La palabra la tomamos súper liviana, porque no nos ha tocado. Pero persecución significaría que si dabas papaya, te agarraban y te podían matar, como el caso que iba a pasar con Esteban. Te iban a matar, te iban a apedrear. Si ibas a decir, no, es que yo creo en Jesús, iban a coger a vos y te iban a hacer algo malo, a tu propia familia por decir que creían en el nombre de Jesús. El tema de la palabra persecución se nos hace un poco liviana a nosotros los de este lado del mundo, pero es una palabra de mucho peso y muy compleja. Es muy compleja de entender, porque estamos diciendo que Dios de amor, que quiere el bien para sus hijos, estaba permitiendo el sufrimiento en algunos hijos suyos para que su evangelio se expandiera. Entonces aparecen esas tres personas destacadas en el capítulo 6, versículo 8 al 7. ¿Quién se atreve a decir cuál es la primera? Ahí están las citas. Esteban. Claro que sí. La segunda persona la van a encontrar en el capítulo 8, 4 al 40. ¿Quién se anima? Felipe. Y la tercera persona, capítulo 9, versículo 1 al 31. Pablo. Aparece nuestro gran hermano Pablo, ¿no? Tres personas allí destacadas que van a ser fundamentales para que comience a expandirse el evangelio. Recuerden que dos de ellos, no sé si lo recuerdan bien, fueron escogidos para servir a las mesas. Ay, el tiempo se nos fue, yo no había visto. De esos tres, dos habían sido escogidos para servir a las mesas. No, ahí estamos llegando al grafiquito que está al principio de la página 2, ¿no? Pero si quisiera cerrar esta sección. Si voy muy rápido me dicen, pero quiero cerrarla. ¿Y era de qué trasfondo étnico eran ellos? Bueno, Esteban y Felipe, como ya lo hemos visto, probablemente eran helenistas, eran personas de hablar griego. Pablo se había nacido fuera de Jerusalén y muy probablemente tuvo un impacto muy grande por la cultura grecorromana. Es importante tenerlo ahí en cuenta. Ustedes tienen que marcar allí en sus hojitas que fueran helenistas, ¿cierto? Ay, perdón, de hablar griego. Esas líneas muy torcidas. Y un gran impacto por la cultura grecorromana. Eso es importante porque son personas que van a llevar el evangelio de Jerusalén a más allá de Jerusalén. Entonces eran personas que tenían que tener una cosmovisión un poco menos cerrada que el judío de hueso colorado, por decirlo así. Y terminaríamos entonces
con este gráfico donde dice que los judíos estarían en transición, ¿cierto? El evangelio a los judíos hacia los gentiles. ¿A quién utiliza Dios para la transición? A los que serían más abiertos a otras culturas, que es lo que les acabo de mencionar un poco. Porque uno pensaría en Pedro, no sé si ustedes pensarían un poco en Pedro, pero miren que Pedro juega un papel fundamental, en el principio, en Jerusalén, en los primeros sermones, él como judío, ¿cierto? Eso es súper clave. Pero ya luego, para la transición, era necesario personas que fueran más abiertas culturalmente. ¿Sí, hermano? Bien. De todas maneras, los ministerios de Pablo y de Pedro eran muy marcados. Pedro fue enviado más a los judíos y Pablo a los gentiles. Entonces eso siempre es una marca grande. Es una marca, es súper importante tener eso, no perder eso de vista. Katica. Iba a decir que aunque sí había una diferencia entre pues un judío muy arraigado y estas tres personas que habían sido influenciadas por la cultura griega y la cultura romana en el caso de Pablo, de igual el Señor no dejó ese mensaje exclusivo para estos tres, sino que comunicó el mensaje de que iba a pasar esa transición también con el más cerrado, ¿cierto? Digámoslo así. Y lo vemos en el capítulo 10 con Pablo y Cornelio. Entonces, de hecho, yo pensé que la tercera persona iba a ser, con Pedro y Cornelio, qué pena. La tercera persona iba a ser Pedro, porque de cierta manera es como esa transición y ya ese mensaje muy claro de parte de Dios hacia él. Entonces, eso me parece interesante, que aunque el Señor sí utiliza personas con ciertas aptitudes para ciertas cosas, aún así lo comunica a toda la iglesia, su sentir y sus propósitos. Usted ha sido llamado por Dios, cada uno de los que hoy está acá, y en general de los hermanos, porque Dios tiene propósitos específicos con usted, de acuerdo a quién es usted. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y aquí entonces estaríamos dando nuestros primeros pasos fuera de Jerusalén. Y con esto terminaríamos entonces esta lección y así nos emparejamos para la próxima clase, ya empezar con la 14. Vamos bien, vamos muy bien de si faltan obviamente mucho, pero vamos muy bien. Miren que el estudio es bien dinámico y si usted está tomando los apuntes, es lo mejor que puede hacer. Si de pronto usted está atrasado en las notas o le faltan algunas notas y tiene de pronto pereza de ver todas las clases anteriores porque todas están quedando en YouTube, me dice y yo le hago llegar mis notas, ¿no? Porque yo tengo todo el material lleno. O se lo pedimos a alguien también de entre la clase. Entonces, quisiera animarles a terminar con una palabra de oración. No podía dejar de decir mi palabra animales. Animarles. Siempre me gozan mis papás porque digo animales. Pero es animarles a que sigan estudiando el libro de Hechos por ustedes mismos, irlo leyendo, los capítulos y los leyendo, y eso les va a servir mucho para que cuando se llegue al texto y ya veamos así, va a decir, sí, tiene sentido o no tiene sentido, voy a corregir al hermano. Vamos a hablar. Sí, Johncito. Oh, qué pena. También aprovechamos las oraciones